Están con nosotros el arquitecto y urbanista Jorge Somocurcio y Manuel Vilches, que es especialista del INGEMET. Bienvenidos. Buenos días. Comencemos, si lo permite el arquitecto Ruiz de Somocurcio, empezar por cuál es la situación en este momento con respecto a la crisis esta generada por el derrumbe de ayer. Sí, buenos días, Nicolás. Bueno, el INGEMET se apersonó ayer a la zona del derrumbe para hacer una evaluación de cuáles habían sido las condicionantes y el detonante que causó este derrumbe, ¿no? Si hacemos un poco de memoria, podemos ver que, bueno, a lo largo del tiempo han ocurrido esporádicamente, a lo largo de casi todo el acantilado, la caída de rocas pequeñas. Pero estos dos últimos eventos han involucrado volúmenes mayores, ¿no? Hay una gran diferencia entre estos dos volúmenes de eventos. ¿Por qué? Porque el primer evento que se produjo en agosto en el Malecón Castañol, en Magdalena, involucraba principalmente material de relleno acumulado por el hombre. En este caso, el ocurrido en la playa de los Yuyos, en Barranco, es material natural, principalmente depositado, acumulado por el río Rímac, ¿no? Al que nosotros denominamos depósitos aluviales, ¿no? Conformados principalmente por gravas, arenas, arcillas, limos. Ahora, lo que llama la atención es que ya está declarada en emergencia la Costa Verde, ¿no es cierto? Y no sé hace cuántos años estamos hablando de este tema, porque yo recuerdo cuando este periodista francés, casado con una fotógrafa mía, murió a raíz de que le cayó una piedra cuando iba al aeropuerto, ¿no? Usando la ruta de la Costa Verde, pero hace años que hablamos de eso. Y, arquitecto Jorge Ruiz de Somocurcio, bienvenido, dicho sea de paso. Nick, buenos días, encantado. Mira, los males de la Costa Verde tienen un nombre, hay que ubicarlo y identificar. El nombre es autoridad, la autoridad de la Costa Verde. La autoridad del proyecto de Costa Verde es la única responsable de lo que pasa y no pasa ahí. ¿Ya? ¿Y hace cuántos años que existe esta autoridad? Esta autoridad existe desde la época del fujimorismo, hace más de 20 años. ¿Ya? Pero ya ha pasado por diferentes alcaldes porque el INGE la preside. Pero esta nueva gestión municipal hace un año que está a cargo de la Costa Verde. La pregunta es qué ha hecho en un año. En un año ha cambiado 4 veces de presidente. Ha habido 4 presidentes de la Costa Verde. Por lo tanto, es imposible tener siquiera... O sea, en un año la autoridad de la Costa Verde ha cambiado presidente 4 veces. Ha tenido 4 presidentes. ¿Ya? Eso es absolutamente, pues, es un despropósito para poder manejar algo con visión integral, ¿no? La Costa Verde, los acantilados de los cuales estamos hablando, hay que entender, los acantilados son parte del borde costero, que a su vez es parte del ecosistema marino de Lima, ¿ya? Entonces, los acantilados son una pieza en el desarrollo metropolitano, hay que entenderlo así, ¿ya? Y dentro de esa pieza, ¿qué visión tiene la Costa Verde? Y por lo tanto, ¿qué rol serán los acantilados? Son paisajes, se puede construir, no se puede construir, son área libre, etcétera. Ese rol tiene que darlo la visión de la Costa Verde. Pero esa es la pregunta, ¿no es cierto? No es decir, lo que estamos haciendo es reaccionando a derrumbes, a caídas de piedras, poniendo geomallas, pero la pregunta es, ¿cuál es el plan para la Costa Verde? No hay oficialmente, sin embargo, hay estudios que no lo encaminan, hay estudios que definen y coinciden en identificar la Costa Verde como el gran espacio metropolitano, el gran espacio público, va a ser usado todo el año. La identidad marina de Lima que no tiene, Lima se ha dicho le da la espalda al mar, Lima se reconcilia con el mar, baja al mar el continente, ingresa al mar. Eso ya está, hay estudios de mar. El asunto es ¿Y por qué no se hace? Porque hay un tema de ¿Por qué estamos, corriendo detrás ¿no es cierto?, de los incidentes, de los derrumbes y de las piedras que caen? Son parches, no hay gestión, no hay decisión política. Los estudios están. Hay que tomar la decisión. Porque lo que se teme es que lo que ya ocurrió la vez anterior, ¿no es cierto?, de los panamericanos, y lo que acaba de ocurrir frente a la playa de los Yuyos, podría ocurrir en muchísimos puntos de la Costa Verde. Entonces, lo que hay que hacer es, insisto, no seguir corriendo detrás de la desgracia, sino tener un plan que, entre otras cosas, incluya la prevención y el tratamiento de la situación de las características de ese acantilado. Mira, cosa que también es estudiada, la vimos con Julio Coroigua, también está. Hay que identificar los puntos críticos, así de fácil. ¿Cuáles son los puntos críticos? Cada punto crítico, ¿qué es lo que hay que hacer? Eso es. Bueno, yo podría agregar a esto de que, bueno, en el INGEMET se han hecho trabajos con anterioridad, ¿no? Desde el año 97, donde justamente por la estabilidad de estas zonas, hacer el análisis. Incluso se hizo un estudio de susceptibilidad en la zona de Lima, y bueno, y se declara la zona de Lima como de los acantilados como una zona crítica, ¿no? ¿Por qué? Porque es esta zona como muy susceptible a la ocurrencia de movimientos en masa. Dentro de esto, lo que son derrumbes, caídas de rocas o posiblemente un deslizamiento. Claro, yo me imagino esto en un terremoto. Claro. O sea, ¿qué quiere decir que sea susceptible, ¿no? Que casi todo el acantilado, en su totalidad,
está propenso a que se produzcan ese tipo de eventos, ¿no? Y justo a raíz del evento ocurrido en Magdalena del Mar, el INGEMET elaboró un estudio que sirvió para hacer la declaratoria de emergencia para todos los acantilados de la Costa Verde. Y en marco de esta declaratoria de emergencia es que las instituciones técnico-científicas van a desarrollar estudios para llegar a la solución definitiva, ¿no? Claro, pero el tema es que, es decir, nuestro abordaje del tema pueden ser dos bien distintos, ¿no es cierto? O sea, ¿qué vamos a hacer para que no haya más derrumbes? Con lo cual, de repente, terminamos haciendo muros de contención, prohibiendo las construcciones, como ya se ha hecho, pero eso es, digamos, una vez más una posición defensiva, cuando podemos convertir, como dice el arquitecto Ruiz de Somocurcio, podemos convertir a toda la Costa Verde en una zona extraordinaria de esparcimiento, entretenimiento, desarrollo del turismo, ¿no es cierto? Espacio para la ciudad. Los acantilados habría que considerarlos intangibles, ¿de acuerdo? Primera cosa, perfecto. Lo segundo es, ¿dónde se puede intervenir? Se puede intervenir donde la ciudad se introduce en el mar. Va a decir, en todas aquellas bajadas o quebradas, ¿no? Como la bajada Balta, Armendáriz, Chorrillos, etcétera, donde la ciudad interesa que se conecte con el mar. Ahí sí. Como se ha hecho en lugar de la Vía Moria, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué necesita? Parámetros técnicos claros. Técnicamente todo se puede hacer. Lo que hay que hacer es hacerlo bien, con parámetros claros. Eso es lo que no ha habido. Claro, pero ¿ya? se ha hablado, por ejemplo, del uso de andenería, de los muros de contención. Exactamente. ¿No es cierto? Pero o sea, eso es con respecto al tratamiento de los acantilados como una zona de riesgo si no se le aplica este tipo de intervención, ¿no es cierto? Sí. Pero esto tiene que ser un plan mayor de utilización de la Costa Verde. Es decir, no podemos ganarle, como has dicho tú, Jorge, en anteriores oportunidades, terreno al mar. Que el continente avance por el mar, efectivamente, y la ciudad se reconcilie con el mar. Eso es lo que hay que hacer. Y de otra manera, eso también protege el acantilado, porque el acantilado también es propicio a la erosión, ¿ya? Pero eso sucede permanentemente, incluso la zona de relleno. Tú ganas terreno al mar y es el mejor modo incluso de mitigar un efecto tsunami, ¿ya? Pero debido a todo eso, se marca en una visión de desarrollo que no la tenemos aprobada, discutida, no está. Lima no la tiene, pero ¿no? entonces, ¿para qué hemos tenido autoridad de la Costa Verde durante tantos años? Por gusto. Justamente la ubicación o de estas geomallas debe responder precisamente a algo desarrollado justamente por la autoridad, estimo yo, ¿no? Porque no se puede colocar una obra de así por así, ¿no? Y justamente los estudios técnicos que se pretenden hacer es justamente para determinar qué tipo de obras son factibles y viables a ser construidas en la Costa Verde, ¿no? Ese es Sí, me acaban de pasar un informe que dice, este informe fue de SISMIT, ¿no es cierto? del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, donde estaba Kuroiwa justamente, ¿no es cierto? Y lo que decía este informe es que en la parte alta de los acantilados de la Costa Verde, solo entre los distritos de Barranco y San Miguel, hay 85 edificios de más de 10 pisos que miran al océano, o que están cerca del malecón en los primeros 200 metros cercanos al barranco. Un edificio de esta altura puede llegar a pesar 33.000 toneladas. En otras palabras, la Costa Verde puede estar soportando unos 2.8 millones de toneladas más que en 1990, cuando recién comenzaba a asomarse el boom de la construcción en esa zona de la capital. No es necesario ser experto para hacerse una pregunta. ¿El acantilado soportaría todo ese peso en caso de un sismo de gran magnitud? O sea, están llamando la atención sobre el enorme riesgo por la... Es decir, no es que no sea posible hacer edificios, ¿no es cierto? Pero tienes que hacer las cosas de tal manera, ¿no? Dentro de un plan de desarrollo y de aprovechamiento de la Costa Verde que te haga posible que esos edificios existan. Claro, Pero acá se ha hecho al guerrazo, ¿no? Lo que pasa es que aquí es construir cerca de... Tú puedes construir, como dice ahí, 200 metros, el suelo puede ser el mismo. Con el material que conforma el acantilado es el mismo posiblemente que está a 200 metros adentro del borde. Pero al estar frente a una cara libre que vendría a ser el acantilado, ya las condiciones cambian. Si tú le pones una carga, por esa cara libre es donde se puede producir ese peso puede hacer que se produzcan se produzcan caídas, ¿no? A eso se refiere principalmente esa información, ¿no? Ahora Sí. mira, perdón, ¿cuál debió ser ahí? Yo hablé bastante de tema con el ingeniero Hugo Blanco, ¿ya? El mejor estructural que ha tenido el Perú, ¿ya? Y Antonio Blanco. Antonio Blanco decía una cosa muy... Lo ideal es que tú construyas en el acantilado retirando material del acantilado, porque le quitas peso. El edificio que colocas encima va a pesar menos que lo que has retirado, ¿ya? Ese parámetro nunca se dio. Los edificios simplemente se fueron colocando encima, muchos de ellos irregularmente, ¿no? ¿Ya?
Entonces hay que detectar, como dice el ingeniero, cuáles son los puntos críticos y cada punto crítico tendrá una recomendación. Y en algunos casos el edificio tendrá que moverse, ¿ya? Si es que no puede atender... pero que así es crudo. Hay ¿cierto? edificios que simplemente van a tener que molerse. Exacto. Pero ese dato tenemos que tenerlo ya. No podemos esperar que se caiga alguno, ¿ya? Entonces, aquí hay una suerte de limbo, ¿no? Limbo, no construir No, porque 120 metros. lo que dice ese informe de Sismit es en la proyección, esa famosa que se hizo sobre el sismo de 8.5, lo que dice es que la franja del acantilado de la Costa Verde de 30 a 60 metros sería vulnerable. O sea, toda esa zona podría, digamos, caer hacia abajo, podría derrumbarse, pero el problema es que en esos 30 a 60 metros, en muchos lugares hay edificios que se van a venir abajo. O sea, eso puede costarle no solo la pérdida de todo lo que tienen a mucha gente, sino la pérdida de la vida. Esa evaluación está pendiente. Justamente se han determinado en este estudio que hace referencia de Sismit, yo sé que, bueno, que ellos han hecho estudios de lo principal que es la estabilidad de taludes. Y ahí te dicen, ¿no?, cuál es la posible falla y a qué distancia del borde se van a ubicar las fallas, ¿no? Y es en base a este tipo de estudios en que tú puedes ir caracterizando bien el afloramiento. ¿Por qué? Porque lo que tú encuentras en Chorrillos del acantilado, el material que conforma, es más gravas, y hacia Magdalena ya tienes, hacia San Miguel van apareciendo más niveles de limos o arcillas. O sea, el material es similar, pero la intercalación de estos materiales o la aparición claro, es diferente. Tratamientos distintos. Y hay zonas que lo ha mostrado Jorge Ruiz Somocurso en alguna otra oportunidad, comparando las fotos de lo que era la Costa Verde, la aerofotografía de lo que es ahora, y el relleno es una cosa impresionante. Y se ha construido encima. Lima se ha construido, o sea, todos los rellenos de construcción de Lima se han tirado a la Costa Verde y encima se han hecho urbanizaciones y edificios, ¿no? Justamente viendo por ese lado, nosotros como IGEMET planeábamos trabajar justamente con las fotos antiguas, identificar todas estas zonas donde existían lo que nosotros denominamos carcavamientos o zonas o zanjas, producto de la escorrentía fluvial, o también zonas donde ha habido antiguos derrumbes, ¿no? Como vemos, el resultado de la playa que tenemos en la Costa Verde es porque se colocaron espigones para producir el arenamiento, y bueno, y más arriba por Magdalena, San Miguel, producto del relleno ya de material de desmonte, ¿no? Mira, hay soluciones que están cantadas, por ejemplo, en los casos que menciona el ingeniero, toda la parte de San Miguel, Magdalena. En esa zona la pista tranquilamente puede alejarse del acantilado y deja libre el acantilado, ¿no? Pero eso es otra interrogante, ¿no es cierto? Es totalmente factible. O sea, ¿ya? si tú sabes que ahí hay desprendimientos, ¿por qué diablos se construyó la pista exactamente al lado? Es igual, yo la misma pregunta todos los años, ya me aburro de hacerla. Por ejemplo, tú sabes en las zonas donde caen los huaicos, ¿dónde caen los huaicos? Porque caen más o menos en los mismos lugares porque corresponden a quebradas, a zonas de deslizamiento. ¿Por qué diablos construye la carretera a las refacciones en el mismo sitio? Donde sabes que el próximo año te va a ocurrir lo mismo. Deberías separar la carretera donde sea posible. Donde no sea posible existen los túneles, ¿no es cierto? Existen muchas obras, ¿no? Pero como dice, eso obedece a presupuestos, a costos del proyectista, ¿no? Y también hacer un modelo hidrológico de máximas avenidas. ¿Por qué? Porque tú tienes una quebrada que aparentemente tiene un cauce de 50 metros y en los últimos 50, 60 años, por lo que recuerda la población, solamente el cauce ocupa los 20 primeros metros, o 20 metros nada más. O sea, el diseño debería comprender todo el cauce. ¿Por qué? Porque es la máxima avenida que tendría un flujo, un evento excepcional o extraordinario, como denominamos nosotros, ¿no? Mira, la pregunta del millón es si la autoridad tal como está constituida, Nicolás, será la indicada para enfrentar el problema ya planteado, ¿ya? Yo creo que no. La autoridad tiene que ser reformulada. Como existe por ley, el nuevo Congreso te puede dar una oportunidad justamente de rediseñar una autoridad con otra composición, con otras competencias, con otros recursos, incluyendo al Callao, ¿no? El Callao es parte de la no, mire, Y los recursos hay, ¿sabes dónde? Los fondos de construcción, los fondos de prevención, ahí está la plata hay. Lo que no hay son proyectos. Claro, o no se ha hecho la conexión, porque yo te he escuchado a ti, Jorge, he escuchado a otros ingenieros, he escuchado a la gente de los colegios profesionales. Hay planteamientos, hay propuestas. Y hay recursos, además, ¿ya? Pero falta el problema es que, o sea, ¿cómo es posible que hayas tenido 4 representantes de la municipalidad, 4 presidentes de la autoridad de la Costa Verde? O sea, cuando lo que has debido tener uno que se ponga a trabajar. Exacto. Bajo un plan de gobierno, bueno, que obviamente no tenías, ¿no? Porque si hubieras tenido un plan para la Costa Verde ya lo estarías haciendo, ¿no? Pero eso te ocurre cuando te sacas pues, los cargos públicos de un sorteo. Ahora, mira lo que ha dicho el COEN, ¿ah?
El reporte del COEN sobre el primer derrumbe, el que ocurrió en Magdalena, dice que tenía que ver con el tema del desmonte de construcción y un mal sistema de riego de las áreas verdes. Esta es considerada una zona crítica de muy alto peligro a la ocurrencia de derrumbes, caída de rocas y deslizamientos. De acuerdo con esta evaluación de vulnerabilidad, actualizado al 18 de noviembre, hay 2.617 personas y 938 viviendas vulnerables a un eventual derrumbe en la Costa Verde. Clarísimo. ¿Qué hacer? Así está clarísimo. Hay que responder a eso. Ahora, ¿por dónde empezar? Porque a mí, antes de que me conteste, a mí lo que me saca de quicio, sinceramente, es que nuestra única respuesta sea la de estar a la defensiva, ¿no es cierto? Vamos a poner mallas, vamos a, no sé. O sea, eso no es una solución. Para nada. Bueno, eso es lo que se decía antes, o cuando la gestión de riesgos, cuando no era propiamente dicho gestión de riesgos, era netamente reactiva, ¿no? Ahora va por lo que se llama prevención, prevenir y gestionar el riesgo, identificar el peligro, la vulnerabilidad, ¿no? Jorge nos pasó ayer unas imágenes para los que nos ven en televisión y nos siguen en las redes, donde se ve el derrumbe del 8 de agosto del 2019. Y es impresionante, ¿no? Porque están los edificios ahí. Ese está a punto de venirse abajo, usted que está ahí. Al borde, ese edificio que hay al lado del derrumbe, eso está habitado todavía, ¿no? Sí. Pero están exponiendo la vida de estas personas a riesgo. Ahora, el problema es dónde se va la gente. ¿Cómo fue posible que le vendieran departamentos que no tenían la garantía de estabilidad del terreno sobre el que está construido? Mira, específicamente ese es un hotel. Esa vista es San Isidro, ahí está la pera, para que te ubiques ya. Mira las grietas naturales que tiene el acantilado. Esas grietas han sido rellenadas ahora. Exacto. Y hay construcción encima de esas grietas. Justamente eso es lo que nosotros denominamos cárcavas. Esto es un mapa antiguo de lo que era San Isidro. Para los que nos siguen en la radio, lo que se ve es montones de pequeñas... Foto aérea, ¿no? Claro, montones de pequeñas quebradas. Exacto. ¿No es cierto? Que ahora ya no existen, porque encima se les echó relleno de construcción y encima se han construido casas y edificios. Claro, justamente este tipo de material tiene menos compactación incluso que el material natural. Y bueno, es más susceptible a que se produzcan derrumbes en ellos y empeora la situación si es que tú le pones una construcción encima. Pero aquí hay que tener presente de que el derrumbe que son diferentes condiciones de material, ¿no? De relleno en Magdalena y natural acá en la playa Los Yuyos, principalmente arrancado en una capa de material fino, de limos de arcillas, que tiene un control de alguna presencia de fracturas, ¿no? Claro, pero yo lo que me imagino, que no sé si es demasiado pedir, es que ahora estamos viendo una imagen de lo que has proyectado tú, Jorge, debería ser la Costa Verde, ¿no es cierto? El continente avanza, ganas playa, con lo cual mitiga cualquier efecto tsunami, dejas el acantilado libre, ¿te das cuenta? ¿Ya? Claro. Para cualquier evento, ¿ya? Y construyes entre una franja, permites, ¿no? En la parte superior o en la parte inferior con distinto tipo de características, ¿no? Pero lo que es fundamental, fortalecido todo el borde costero y la ciudad ha ganado espacio. Esa es una visión. O sea, ganarle espacio al mar, separar el acantilado de las pistas y de las zonas de vivienda e intervenir el acantilado según el caso y las circunstancias, con lo que sea necesario, muros de contención, andenes, con lo que fuera que te mitigue el riesgo. Ya lo dijiste, Nicolás a la Costa Verde, listo. Ese es. No, Ruiz de Somocurcio. Pero escúcheme, tenemos montones de ingenieros, de gente pensante, de arquitectos que hay que hacerles caso, Dios mío. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos.